Introducción a la crítica de la filosofía del derecho, lo que va a denunciar, digamos, entre comillas, Marx, y empieza, digamos, ese pasaje que algunos autores también llaman a la filosofía de la acción o de la filosofía de la acción a la praxis, digamos, esa transición que Marx está haciendo. Digamos, ahí lo que Marx va a plantear es que además de la enajenación divina, de la enajenación religiosa, que ya Feuerbach había planteado a, como crítica a Hegel, lo que también va a denunciar Marx en ese texto es que hay una forma de enajenación profana, ¿sí? Una enajenación que no toma la forma de una deidad. Digamos, lo cierto es que lo que dice Marx es hay una enajenación más acá, ¿sí? Que la producimos nosotros, que es el Estado, que es la sociedad. Y esa forma de enajenación, entonces, es una enajenación profana que se da en el Estado. El Estado, ¿se acuerdan? Como ese rodeo, como ese casi imposible que plantea Hegel, de decir, bueno, el ámbito de la libertad que surgiría, digamos así, del ámbito o de la dimensión de la necesidad que es la sociedad civil, ¿no? Esta denuncia ya está presente y justamente, bueno, hay que liberarse de esa forma de enajenación que es una pérdida, ¿no? Que nos hace perder, entre otras cosas, una noción o un concepto, sí, la libertad, básicamente. Pero Marx ahí conoce, y nosotros también vimos la vez pasada ese texto, a Engels, ¿sí? Y Engels, ¿se acuerdan? Había presentado el esbozo de crítica, un esbozo de la crítica de la economía política, y Marx lo que hace en los manuscritos económicos filosóficos es meterse con esa crítica que hace Engels. ¿Sí? Habíamos dicho, ¿se acuerdan? Un poco habíamos reparado en esto, que llegaban como por caminos distintos. Por un lado, la crítica de la filosofía del derecho en general, en cabeza de Hegel, digamos, y por el lado de la crítica de la economía política Engels, a digamos, la necesidad de una superación de ese orden de cosas que la filosofía no permite bajo ningún punto de vista superar y que, bueno, empieza a aparecer la necesidad de un sujeto que trascienda eso. Y acá, para meterme ya de lleno, entonces, en los manuscritos económicos filosóficos del 44, es un texto que Marx va a escribir en París, que va a escribir en Francia, que no son los manuscritos de París, esas son notas marginales a las lecturas que está haciendo en ese momento. Y se mete con la crítica de la economía política, pero en cabeza, vamos a decir así, de Engels y algunos otros autores. De hecho, a mí lo que me interesa que hagamos en este primer manuscrito, porque es ver ese recorrido que Marx está haciendo de crítica de la economía política, es decir, partir de los propios planteos de la economía política para llegar a mostrar que no explica nunca, o sea, que no puede explicar aquello de lo que la economía política parte, ¿sí? Pero que no se cuestiona, que es la propiedad privada, ¿sí? Es decir, para la economía política, la propiedad privada es un factum, dice Marx, es un hecho, es un punto de partida, y sin embargo hay que explicarla, porque esa propiedad privada no es natural, ¿sí? No es natural. De la misma manera que no es natural el Estado, de la misma manera que no es natural Dios, vamos a decir así, ¿está bien? Es decir, lo que Marx se va a meter acá es en una nueva forma de enajenación profana. Y sigue persiguiendo, si me permiten esta afirmación, persiguiendo esa búsqueda que empieza con, o por lo menos que queda objetivada en tanto texto, en la introducción a la crítica de la filosofía del derecho, de un sujeto para esa transformación. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos mencionado que en la introducción a la filosofía del derecho, a la crítica de la filosofía del derecho, perdón, Marx plantea por primera vez el proletariado como sujeto de esa transformación y que aparecía ese proletariado como aquel que no tiene nada, ¿no? Que porque no tiene nada lo tiene todo, pero no mucha más determinación que esa. Y aquí empieza a aparecer, ¿no? En esta segunda forma de enajenación profana, la enajenación en el trabajo. Y va a aparecer entonces de dónde o qué es lo que empieza
a sustentar, digamos, es la posibilidad de ese sujeto hacia la transformación. Algo que Martín en realidad ya lo había planteado la vez pasada con el texto de Engels. Engels es mucho más directo, digamos, se encuentra rápidamente este sujeto, pero, digamos, es interesante porque Marx comienza planteando dos cosas entonces en el texto, que si les parece, yo les propondría hacer un seguimiento más o menos ordenado del desarrollo del texto y después una síntesis recuperando todos estos planteos. Empieza diciendo en estos manuscritos, miren, les comento porque hay varias ediciones, yo voy a trabajar con las fotocopias que tenemos en el Dropbox, con la traducción de Wenceslao Roses que venimos trabajando, pero también está esta edición de Beda, que si alguno la tiene, yo les voy diciendo las páginas que vamos leyendo, porque hice ese trabajito esta vez, por lo menos de algunas cosas, y después está otra que por ahí son muy jóvenes y ya no las consiguieron, pero está también esta, que es la de Alianza, ¿sí? Que también es una traducción. Bueno, si alguno la tiene también me dice porque algunas referencias las tengo. Bueno, la de Beda lo que tiene de lindo es que también tiene el esbozo, ¿no? Es que es un poco quien recupera, digamos, ese material recientemente, digamos, para trabajar. Bueno, entonces, lo que empieza planteando, y que, perdón, no voy a decir una cosa, tiene además el gran tino, me parece a mí, Beda, de ponerlo adelante el esbozo. ¿Sí? No lo pone como apéndice al final, sino que le otorga, digamos, en el diseño del texto es la importancia que Engels tiene. De hecho, y ahora sí empiezo con el texto, Marx comienza diciendo que en los anales franco-alemanes ya había anunciado la crítica de la ciencia del derecho de Hegel, ¿sí? O sea, bajo una crítica, digamos, como una crítica más general, y que lo que pretende hacer es juntar esa crítica con la crítica de la economía política, y exponer, digamos, esa trabazón que se produce, digamos, entre distintas formas de explicar la realidad y que no están dando, digamos, con el problema central que tiene esa realidad, ¿sí? Entonces, lo que hace un plan, Marx, que no termina de cumplir, ¿no? Digamos, ahí está bueno leer las biografías de esto que empieza a prometer ya a esta altura y que termina en el Capital, digamos, o por ahí en la contribución en la crítica de la economía política, un poco antes, si somos buenos. Pero lo que dice Marx es que, bueno, que el lector encontrará que en el presente escrito, por la razón expuesta, solo se tocan la correlación entre la economía política, el Estado, el derecho, la moral, la vida civil, exactamente en la medida en que la misma economía política trata exprofeso de estos temas, ¿no? Es decir, y vamos a encontrar que en la economía política están planteadas todas estas cuestiones, y ahí es también interesante pensar la economía política con algo que seguramente está en el teórico inaugural de Pablo, en el primero, digamos, ¿qué lugar ocupa la economía política en la explicación de la sociedad o de las sociedades modernas en la segunda mitad del siglo XVIII? ¿Sí? Esto es muy importante porque no es solamente una cuestión técnica, sino que es, digamos, un modo de explicación de la sociedad, ¿no? Hay un texto muy lindo de Pierre Rosanvallon que se llama El capitalismo utópico, donde se plantea algo así como que, bueno, la primera mitad del siglo XVIII, la explicación procede, digamos, de la teoría política, ¿no? El ordenamiento de una sociedad que se está transformando rápidamente, y que esa teoría política da lugar luego a la economía política como explicación de lo social, ¿no? Como un posible ordenamiento de la vida social. Por eso digo, no es solamente, y Marx lo reconoce, dice, yo no me voy a meter en todo esto, lo voy a hacer en la medida en que la economía política lo hace, y la economía política lo hace porque justamente es un modo de concebir, de explicar la sociedad, ¿no? Y dice, además de eso, voy a tomar, ¿no? para desarrollar mi texto, y lo voy a leer textualmente, estoy en la página 557, de Marx. De suyo se comprende que además de los socialistas franceses e ingleses, he tenido también a la vista a los socialistas alemanes. Sin embargo, los trabajos alemanes, enjundiosos y originales acerca de esta ciencia, fuera de los escritos de Weitling, a los artículos de Hess publicados en los 21 pliegos y al esbozo
de una crítica de la economía política de Engels en los anales franco-alemanes, donde yo he esbozado también, en forma muy general, los primeros elementos del presente trabajo, ¿sí? Es decir, ya siempre empiezan un poquito así los trabajos, ¿no? De Marx reconociéndose a sí mismo los avances que había hecho antes. Pero es interesante lo que sigue respecto del reconocimiento que le hace a Feuerbach, que yo se los comentaba también hace un ratito. Dice, aparte de estos escritores que se han ocupado críticamente de la economía política, la crítica positiva en general, incluyendo por tanto la crítica positiva alemana de la economía política, debe su verdadera fundamentación a los descubrimientos de Feuerbach. Súper interesante, es decir, vuelve a tomar a Feuerbach, ¿no? ¿Y por qué también es interesante? Por Feuerbach, por supuesto, o sea, para reconocer la importancia que tiene Feuerbach, es como el Salieri, ¿no? Que tiene Feuerbach en este momento, pero también para empezar a pensar por qué se pelea con Feuerbach después. Es decir, porque hay un fuerte apego, digamos, un gran reconocimiento a lo que Feuerbach ha avanzado, digamos, en la crítica de la filosofía hegeliana, y luego va a romper. No mucho después, esto es en el 44, en el 45-46, en la ideología alemana. ¿Está bien? Entonces, bueno, para empezar a pensar, por lo menos como problema, dejar ahí qué es lo que pasa, ¿no? Entonces dice, bueno, insisto, sigo con esta cita, dice, la Fundación contra cuya filosofía del futuro y contra cuyas tesis para la reforma de la filosofía en las anécdotas, sin perjuicio de explotarlas por debajo de cuerda, han unido un verdadero complot de silencio, verdadero complot de silencio, la mezquina envidia de los unos y la verdadera rabia de los otros. Y sigo un poquito más porque me parece importante. De Feuerbach data la primera crítica positiva humanista y naturalista. La primera crítica positiva, humanista y naturalista, no por menos ruidosa, deja de ser más segura, más profunda, más extensa y más sostenida la influencia de los escritos de Feuerbach, los únicos desde la fenomenología y la lógica de Hegel en que se contiene una verdadera revolución teórica. ¿Sí? Es un gran reconocimiento. Hay una carta en el 44, fechada en el 44, que es muy interesante para leer, seguramente Pablo también la mencionó, y si no, en alguna otra próxima la mencionamos, que es una carta que Marx le escribe a Feuerbach, donde le envía, digamos, los escritos finalmente de los anales franco-alemanes, su crítica respecto de la filosofía del derecho de Hegel, y se reconoce fiel, digamos, admirador de Feuerbach, pero le dice, me tomé un atrevimiento, que es donde usted dice comunidad, donde usted dice esencia genérica, yo digo sociedad, ¿no? Después vamos a volver sobre ese punto, porque si bien, digamos, está en Feuerbach, también está haciendo esa transición. El punto o alguna de las claves de lectura que nos podemos preguntar es, bueno, ¿cómo termina de dar, digamos, esa ruptura con Feuerbach que claramente se produce en la ideología alemana? Si es por el propio Feuerbach o si hay alguna otra, digamos, algún diablo que mete la cola, ¿no? Pensándolo en términos del libro de Aricó, digamos, en este desarrollo, ¿no? Y entonces me voy a meter ya al desarrollo que hace Marx. ¿Qué hace? Porque el trabajo enajenado es la conclusión, nosotros ya lo sabemos, en definitiva, el fundamento de la propiedad privada es el trabajo enajenado. Este es el gran problema que nosotros tenemos en esta materia, es que ya sabemos cómo termina todo. Ahora, lo que a mí personalmente me resulta muy, muy atrapante es digamos, cómo llega a esa conclusión, es decir, el recorrido que él hace para llegar a esa conclusión. Y comienza con una crítica de la economía política, en cabeza de Smith fundamentalmente, guiada sin dudas por la lectura de Engels y probablemente por la lectura del propio Proudhon, ¿sí? Con el texto que es La propiedad, que se había publicado en 1841, donde Proudhon también recupera algunos exponentes de la economía política, por ejemplo a Say, ¿no? Que era un economista ya relativamente olvidado y marginal, que luego va a ser recuperado, ¿no? por la teoría marginalista, pero esto es mucho tiempo después, que lo recupera, pero que hace un análisis un poco, digamos así, como desde un punto de vista legal, ¿no? El que hace Proudhon respecto de
de la economía política y de la propiedad privada. Después si nos da el tiempo, volvemos un cachito sobre este punto. Entonces, lo que hace Marx es tomar lo que algunos economistas actualmente dicen que en realidad quien plantea esto por primera vez, me atrevo a decir, es el propio Smith, es hacer una crítica de lo que hoy podríamos llamar el modelo trifactorial de la economía. ¿Sí? Esto que nos plantean en una primera clase de economía en el CBC o tal vez en el secundario, ¿no? La economía es el modo en que utilizamos los recursos, ¿no? Los factores de la producción, que son la tierra, el capital y el trabajo, ¿no? Y cada uno de esos factores de la producción, que son tres, o sea, nunca se cuestionan, el sujeto de esa economía son las familias. Yo estoy pensando en la actualidad, no estoy haciendo una crítica de lo que decía Smith. Bueno, el sujeto de ese modelo son las familias que prestan al sistema productivo sus factores de la producción y que obtienen a cambio una retribución por el uso del sistema productivo de esos factores de la producción. La retribución que obtiene la tierra, ¿no? Que es la naturaleza, vamos a poner, es la renta. La retribución que obtiene el capital es la ganancia o el interés o el beneficio. Y la retribución que obtiene el trabajo es el salario. Y punto, ¿no? Y ahí se terminó y vamos a ver cómo se compone el PBI, etcétera. Pasamos de largo. Pero Smith, que es digamos, un filósofo antes que un economista, explica todos estos factores. Y justamente lo que va a hacer Marx es meterse, ¿no? Meter como el dedo en la llaga, digamos, de, bueno, ¿qué es lo que está explicando Smith y qué es lo que deja de lado para poder seguir avanzando en su explicación y que por tanto entonces no hace otra cosa que esconder, ¿sí? ¿Cuál es el contenido, cuál es la razón de ser de la propiedad privada o cuál es el fundamento de la propiedad privada? ¿Sí? Esto, digo, para pensarlo, podríamos pensarlo, si quieren, como un proto, pero recontra proto análisis de lo que va a ser muy posteriormente la llamada acumulación originaria, ¿no? En el capítulo 24 del Capital, donde, bueno, también le hace una crítica, es como decir, pero fuiste tan lúcido en mirar un montón de cosas que no puede ser que no te hayas dado cuenta, ocultaste, ¿está bien? Porque esto es un poco la crítica que subyace a lo que Marx está haciendo, que es que Engels ya lo dijo con todas las letras, en realidad, ¿no? Duda menos en ese aspecto, ¿no? Entonces, el primer punto que empieza a analizar, o sea, Marx no analiza los factores de la producción, sino más bien las retribuciones a los factores, ¿sí? Entonces, la primera parte del manuscrito, primer manuscrito tiene cinco si quieren, una introducción, que es esta que acabamos de mencionar, este reconocimiento a Feuerbach, y después pasa por el salario, por la ganancia, y el capital, por tanto, por la renta, ¿sí? Por el uso entonces también de los recursos naturales, y el último apartado es el trabajo enajenado, ¿sí? Este es el recorrido que hace el manuscrito. Nosotros podríamos ir, por supuesto, directamente a los momentos del trabajo enajenado, a los momentos de la enajenación, pero me parece interesante acá hablar, está bueno mirar, me parece, ese recorrido, mirar esos diálogos, esas lecturas cruzadas que hace Marx sobre distintos autores y bueno, ese es uno de los objetivos ver, decir, no salió de un repollo, sino que está interpelando, digamos, hace una lectura muy fina de todos estos autores. Entonces, en la página 559, lo que Marx empieza diciendo bajo el título El salario, es que el salario se determina por la lucha antagónica, dice Marx, entre capitalista y obrero, ¿no? O sea, plantea esa lucha, triunfa necesariamente el capitalista puede sostenerse más tiempo sin el obrero que éste sin aquel. Vamos a ver, ¿no? El manifiesto, por ejemplo, bueno, esto tiene otro color, pero también es un manifiesto político, ¿no? Dice, las agrupaciones de capitalistas son habituales y efectivas. Las coaliciones de obreros se hallan prohibidas y acarrean perjuicios para ellos. ¿Sí? Es decir, no puede ofrecerle, los trabajadores no pueden ofrecer resistencia, digamos, a esa lucha por el salario que se establece entre los trabajadores y
y los capitalistas. En la página siguiente, en la 560, dice el límite mínimo del salario. Esto después es toda una discusión dentro de la teoría marxista, no nos vamos a meter, pero hay una discusión. El límite mínimo del salario y el único necesario es la subsistencia del obrero mientras trabaja y además la posibilidad de sostener una familia y de que la especie obrera no perezca. El salario normal es, según Smith, dice Marx, compatible con la simple humanité, es decir, con una existencia propia de bestias. La demanda de hombres es la que necesariamente regula la producción de hombres, como ocurre con cualquier otra mercancía, ¿sí? Acá reparemos en que llama mercancía a los hombres, a los obreros mismos, ¿no? Falta muchísimo para que la mercancía sea en realidad algo, alguna potencia, digamos, que es una fuerza, una capacidad de trabajo que viene muchísimo después en el capital, ¿no? Esta concepción de los hombres como mercancías, ¿sí? Que posteriormente esto, nosotros no podríamos decir hoy que el hombre es mercancía, digo, por lo menos por el desarrollo que hizo el propio Marx. Y sigo entonces un poquito más esta lectura. Repito, la demanda de hombres es la que necesariamente regula la producción de hombres, como ocurre con cualquiera otra mercancía. Cuando la oferta es considerablemente mayor que la demanda, una parte de los obreros se ve empujada a la mendicidad o condenada a morir de hambre. La existencia del obrero se halla reducida, por tanto, a la condición propia de la existencia de cualquier otra mercancía. El obrero se ha convertido en un objeto y puede darse por satisfecho cuando encuentra comprador. ¿Sí? Ahí Ricoeur va a decir, en esta lucha entre el capitalista y el obrero por ese salario, Marx va a encontrar algo de la dialéctica del amo y el esclavo. ¿Sí? Después vamos a volver sobre ese punto porque efectivamente también lo hace bastante explícito. Y la demanda, de la que depende la vida del obrero, se halla supeditada al capricho de los ricos y los capitalistas. Si la cantidad de la oferta excede de la demanda, tenemos que una de las partes integrantes del precio, la ganancia, renta de la tierra y salario, se paga por menos de su precio, que una parte de estas, bueno, prestaciones que sustrae a esta aplicación y que así, el precio del mercado gravita en torno al precio natural como su eje. Este concepto es importante para quien quiera profundizar en la economía política porque es el punto central de Smith, ¿sí? La noción de precio natural. Es decir, cómo se configura o cómo se conforma un precio por la suma de las retribuciones a los factores de la producción, es decir, por lo que haya de renta, lo que contenga de ganancia, lo que contenga de salario. Si no se puede modificar el precio, ¿sí? Si el salario aumenta, va en detrimento de la ganancia, ¿sí? Esta pelea, digamos, bueno, que efectivamente es la pelea permanente entre la relación capital-trabajo, digamos así, ¿no? Pero para Smith es precio natural. Ahí, una cosa que es interesante para pensar es que Ricardo después va a cuestionar esta noción de precio natural, porque Ricardo lo que va a hacer es cuestionar la teoría de la renta que tiene Smith. Entonces hay una vuelta de tuerca más que Marx todavía no conoce. Detalle. Digo esto porque el cambio, digamos, que hace Ricardo respecto de la teoría de la renta de la tierra es sustantivo. Y Marx parte de ahí después, ¿no? Pero muchísimo tiempo después. Bueno, si seguimos pensando entonces en esto, la idea, lógicamente entonces el capitalista siempre quiere pagar menores salarios y si se produce, digamos, en exceso la mercancía obreros, vamos a llamarla así, entonces va en detrimento de ese salario y se produce en exceso una cantidad de personas que no va a poder sobrevivir, ¿no es cierto? Entonces, Marx continúa en la página siguiente, en la 561, dice, el obrero tiene que luchar no solo por sus medios de vida físicos, sino también por conseguir trabajo, es decir, por la posibilidad de obtener los medios necesarios para poder desarrollar sus actividades, ¿no? Y esto es tremendo, es cruel, ¿no? Porque es el único modo en que estos obreros pueden sobrevivir es justamente vendiéndose, vamos, para seguir digamos, el modo en que lo trabaja acá, vendiéndose al capital. Un poquito más abajo dice, en primer lugar, la elevación del salario provoca el exceso de trabajo para los obreros, ¿no? Es decir, la única forma de adquirir mayor salario es trabajar más, ¿sí? Cuanto más quieren ganar, más tienen que sacrificar su tiempo y renunciando totalmente a su libertad,
prestarse a trabajar como esclavos al servicio de la avaricia, con lo cual se reduce la duración de su vida. Este acortamiento de la duración de la vida del trabajador constituye una circunstancia favorable para la clase obrera en su conjunto, ya que ello estimula la oferta. Lo que quiere decir que esta clase tiene que sacrificar continuamente una parte de sí misma para no perecer por completo. Es súper interesante el análisis. Sigo en la página siguiente, 562. En el punto beta, como a 5 renglones del punto beta, dice, con la división del trabajo de una parte y de otra, la acumulación de capitales, el obrero pasa a una dependencia, perdón, pasa a depender cada vez más escuetamente de su trabajo y concretamente de un determinado tipo de trabajo unilateral y mecánico. Esto para mí es interesante porque esto vuelve a tener, Marx lo vuelve a tomar en la ideología alemana, ¿sí? Justamente la crítica que va a hacer Marx en la ideología alemana es que el individuo, porque es un sujeto el individuo, después vamos a trabajar sobre eso, vuelvo a recomendarles la lectura eh, así fervientemente de Riquet, para pensar algunas cosas, justamente lo que va a decir es que el individuo que se produce bajo una forma supuestamente de libertad en un Estado que se reconoce como igual, etcétera, etcétera, es un individuo abstracto porque no puede decir nada sobre el ámbito de actividad, ¿sí? Y ahí verse cercenado, digamos, en su vida a un determinado ámbito de acción, lo animaliza, ¿no? Por eso es un individuo abstracto, es una libertad abstracta, es un individuo contingente, dice Marx. Lo que debería alcanzarse es un individuo personal, dice Marx, y esto es interesante porque también, bueno, veremos más adelante cómo se puede acceder a través de una revolución, ¿no? El comunismo. Pero traigo esto porque en este texto, digamos, el tercer manuscrito, va a plantear la cuestión del comunismo también. Y justamente es otro de los conceptos tal vez interesantes para rastrear, ¿sí? Que entendemos, sobre qué se cifra, sobre qué elementos se está construyendo ese concepto, se está construyendo esa estrategia en ese momento, ¿sí? Porque pensemos que acá todavía está pegado a Feuerbach, ¿sí? Y entonces, en principio, si Feuerbach plantea decir, bueno, tenemos que recuperar nuestra esencia genérica, bueno, en principio uno podría empezar a intuir, aunque no lo haya leído, por dónde va la idea de comunismo, ¿no? En este planteo. Pero vuelvo entonces a eso y traí eso porque se me viene a la cabeza siempre que leo esto de concretamente un determinado tipo de trabajo unilateral y mecánico, esa famosa frase hermosa, ese párrafo larguísimo de la ideología alemana, donde Marx dice, bueno, mientras que en el comunismo a la mañana ¿no? Estamos determinados a un ámbito de actividad, mientras que en el comunismo podríamos a la mañana pescar, a la tarde cazar y a la noche criticar si nos place, ¿no? Digamos, esta idea de abrir el mundo de posibilidades que permitiría, digamos, un modo diferente de pensar y de organizar la vida, ¿no? Lo pongo en términos como muy amplios. Voy un poquito más abajo y dice, a medida que se ve degradado, o continúa ahí en realidad, a medida que se ve degradado espiritual y corporalmente al papel de una máquina y convertido de un ser humano en una actividad abstracta y un vientre, cae cada vez más bajo la dependencia de todas las oscilaciones del precio del mercado, del empleo de los capitales y el capricho de los ricos. Y del mismo modo, al aumentar la clase humana entregada exclusivamente al trabajo, crece también la competencia entre los obreros, baja por consiguiente su precio, y así sucesivamente. O sea, esta muestra, digamos, cuál es el ciclo, ¿sí? Si se quiere, de ese movimiento, ¿no? Es decir, bueno, necesariamente si aumenta el salario, una parte que se va a quedar afuera, una parte que tendrá que perecer para que siga, ¿no? Existiendo la clase en su conjunto, ¿no? Entonces, el sobrante, va a decir Marx, debe morir, lo plantea en la página siguiente, y lo que me parecía como síntesis interesante rescatar de esto es que dice Marx, así pues, cuando la sociedad decae, estoy en la página 563, miseria progresiva al obrero, cuando progresa, miseria complicada, y cuando llega a su apogeo, miseria estacionaria, pero siempre miseria, ¿no? Es decir,
siempre el que paga las consecuencias o de la riqueza de la sociedad o de la recesión económica que pasa en la sociedad, ¿no? Digo, finalmente las consignas todas salen de algún lado, ¿no? Que la crisis las paguen los capitalistas es en definitiva esto, siempre la pagamos nosotros, si ganan, si pierden, en cualquier circunstancia pasa lo mismo, ¿no? Y continúo un poco la lectura más allá lo que acabo de decir. Y como según Smith no es feliz una sociedad en que la mayoría sufre, y ya hemos visto que estos sufrimientos de la mayoría van aparejados a la sociedad en su estado más rico, y como además la economía política y en general toda la sociedad basada en el interés privado conduce a este estado de máxima riqueza, tenemos que el fin de la economía política o que el fin que la economía política persigue es la desventura de la sociedad. ¿Sí? Y entonces empieza de alguna manera esa denuncia, ¿no? Que va a ser, que hace Marx de toda esta lectura de la economía política. Voy a leer, les prometo, 2 o 3 cositas más y vamos a avanzar más rápido, porque me parecen interesantes para dejar estos como mojones, si se quiere, de lectura. Al final de la página 563 dice Marx, el economista nos dice que originariamente y en cuanto al concepto, el producto íntegro del trabajo pertenece al trabajador. O sea, esto que nosotros decimos, bueno, lo que hace Marx es descubrir que todo lo que se produce en la sociedad, o el que, vamos a poner así, que la sustancia del valor es el trabajo, ¿no? Que toda riqueza es creada por el trabajo. Marx mismo dice, yo no descubrí esto lo dice la economía política, y efectivamente es lo que empieza reconociendo acá. Dice, el economista nos dice que originariamente y en cuanto al concepto, el producto íntegro del trabajo pertenece al trabajador. Pero nos dice al mismo tiempo que en realidad al trabajador solo le corresponde la parte menor y estrictamente indispensable del producto, ¿no? Para sostener la simple humanité, decíamos hace un ratito, que planteaba Smith, ¿no es cierto? No como hombre, para subsistir, no como hombre, sino como trabajador, para perpetuar no la especie humana, sino la clase esclava de los obreros. El economista nos dice que todo se compra con trabajo y que el capital no es sino trabajo acumulado. Pero nos dice también que el trabajador, lejos de poder comprarlo todo, necesita venderse él mismo, vender su propia humanidad. Y acá todavía aparece, digamos, un contenido también apegado, digamos, al desarrollo que había hecho Engels en el esbozo, ¿no? Como una denuncia permanente de qué es lo que le pasa al obrero cuando participa de esa relación. Ahora, la economía política, y esto a mí me parece tremendamente importante, no oculta que todo es producto del trabajo, ¿sí? Ahora, hay un momento en el que el trabajo desaparece, digamos, o no, pero no le corresponde a aquello que produce. Es decir, queda al descubierto, digamos, el carácter injusto y esto que el propio Marx dice, ¿no? Recién leíamos perseguir la desventura, ¿no? De la sociedad que tiene la economía política. Un poquito más abajo, en la página mismo 54, dice, mientras que según el economista, el trabajo es lo único que permite al hombre incrementar el valor de los productos, o sea, no lo dijo Marx, lo dijo el economista, ¿sí? O sea, los economistas y con la economía política y Smith a la cabeza, el valor de los productos naturales y el trabajo constituye la única propiedad activa del hombre, el terrateniente y el capitalista, que en cuanto tales no son otra cosa que dioses privilegiados y ociosos, se imponen siempre, según el mismo economista, al trabajador y le dictan sus leyes. La idea sería, bueno, ¿de dónde salen, ¿no? El capitalista y el terrateniente, ¿no? Que en realidad, ¿no? Como dioses, dice Marx, y después vamos a ver qué pasa ahí. Mientras que según los economistas el trabajo es el único precio mutable de las cosas, nada es tan aleatorio ni se haya expuesto a tantas fluctuaciones como el precio del trabajo. Mientras que la división del trabajo eleva la productividad del trabajo, la riqueza y el refinamiento de la sociedad empobrece a los trabajadores, haciéndolos descender al nivel de máquinas. Mientras que el trabajo provoca la acumulación de los capitales y con ello una prosperidad creciente en la sociedad, coloca cada vez más al trabajador bajo la dependencia del capitalista, le impone una competencia cada vez mayor y lo empuja al vértigo de la superproducción, tras lo que viene la depresión consiguiente. Mientras que según el economista el interés del trabajador no se
opone nunca al interés de la sociedad se enfrenta siempre necesariamente al interés del trabajador, ¿sí? Y entonces ahí empieza, digamos, este problema de decir, bueno, ¿qué pasa? Que en el camino de la explicación de la economía política desaparece el capitalista y desaparece, perdón, desaparece el trabajo, digamos, no como creador de valor, porque esto no lo niega, pero sí como casi por arte de magia, al trabajador no le corresponde nada, y sí le corresponde, o sea, en qué radica, vamos a decir así, o dónde radica el hecho de que el terrateniente y el capitalista aparezcan como dioses, ¿no? Vamos a entrecomillarlo, es en esta relación. ¿Sí? Es decir, de dónde le brota al capitalista ser quien dirige al obrero y ser quien decide si el obrero vive o si el obrero muere, ¿no? Digamos, esta sería un poco la cuestión. Y al finalizar esa página 564, y ahora sí les prometo que es casi lo último, sin embargo, cuando la sociedad progresa, la ruina y el empobrecimiento del obrero son resultado de su trabajo y de la riqueza producida por él, ¿no? Esto a mí me parece sumamente interesante porque cuando la sociedad progresa en contra suyo, en realidad es producto de un trabajo suyo, ¿no? Esto, para también seguirle el rastro, puede pensarse como esta noción de poder social extraño que va a plantear Marx en la ideología alemana también, ¿no? Es decir, algo en lo que nosotros participamos, pero que se nos vuelve en contra. El problema es, bueno, ¿por qué participamos? ¿No? Y ahí empieza a aparecer un problema que Marx y Engels van a finalizar denunciando en los jóvenes hegelianos, que es decir, no alcanza con saber. Algo hay que hacer con eso que sabemos, o sea, y no alcanza con denunciar. Algo, además de la denuncia, tenemos que hacer, ¿sí? Porque ahora que lo sabemos, perfecto, ¿qué hacemos con esto? ¿No? Esto sería un poco la cuestión. ¿No será, ¿no? Esa pregunta, ¿no? Que nos hacíamos por ahí en la introducción a la crítica de la filosofía del derecho? ¿No será que estamos haciendo algo acá, ¿no? Que hace que nos representemos de este modo, ¿no? Y empieza a reverberar de alguna manera esa pregunta, ¿no? Bueno, que va a seguir avanzando y empieza a cifrar sobre no ya la falta, digamos, de todo, que es la caracterización, se quiere, del proletariado en la introducción a la crítica de la filosofía del derecho, sino la producción de todo y el goce de nada, digamos, ¿no? Por eso acá me parece como una linda observación para pensar que Marx, o mejor dicho, no deberíamos pensar cuando Marx habla de producción de economía, pero sobre todo de producción, en un sentido estrecho de producción, ¿sí? Porque en verdad Marx no deja de venir también de un planteo de una formación hegeliana, ¿sí? Donde trabajo es formación cultural, ¿sí? Entonces, acá hay una convicción de la cual Marx parte. Después hay algunos autores contemporáneos a nosotros que critican esto, ¿no? Y dicen, bueno, para Marx parte de una noción de trabajo que nunca se produjo en la historia. Es una crítica que le hacen algunos, estoy pensando en Postone, por ejemplo, en Postone, pero al margen de eso, hay algo que es cierto, que Marx efectivamente cree que hay una posibilidad de producir la vida que no sea de manera enajenada, ¿sí? Y esto lo piensa con Hegel, porque para Hegel eso es posible. Lo que pasa es que eso que Hegel, digamos, ve como proceso de enriquecimiento, ese salirse de sí para volver enriquecido, en realidad es una pérdida. Y esto es lo que el primero que lo denuncia es Feuerbach, ¿no? Después Marx lo ve en el Estado y ahora lo empieza a ver en el trabajo. Pero volviendo entonces, para cerrar esta idea, dice, elevémonos en la página 565, elevémonos ahora por encima del nivel de la economía política. No, perdón, quiero decir algo de lo que decía al principio, esta idea de que el empobrecimiento del obrero son resultado de su trabajo y la riqueza producida por él. La miseria nace, por tanto, de la naturaleza misma del trabajo actual, ¿sí? Es decir, es el propio trabajo lo que crea esa miseria, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser que produzca su contrario? Ahora sí, un poquito más abajo, dice, elevémonos ahora por encima del nivel de la economía política y tratemos, partiendo de los argumentos anteriormente expuestos y copiando casi las palabras de los economistas, de dar respuesta a dos preguntas. Primera, ¿qué sentido tiene en el desarrollo de la humanidad esta reducción de la mayor parte del género humano al trabajo abstracto? ¿Sí?
Ojo con la noción de trabajo abstracto, no es la noción de trabajo abstracto de capital, ¿sí? Esto me parece importante, sino más bien me parece a esta condición de máquina, a esta condición de un solo ámbito de intervención, me parece que a eso refiere, ¿sí? Y dos, qué errores cometen en detalle los reformadores que tratan de elevar el salario, mejorando con ello la situación de la clase obrera, o aspiran como Proudhon, ya le tira un palito a Proudhon, a la igualdad del salario como meta de una revolución social, ¿sí? Hay algo en esa admiración que hay por la lucha política francesa, por el materialismo francés, que también empieza a hacer ruido. Es decir, ¿será este el camino? ¿Tendremos que ir por el incremento de salario? ¿O esto es un movimiento del cual no podemos, digamos, habría que ir como más profundamente que esto? Y ahí empieza a haber, digamos, un Marx que se empieza a separar en términos políticos porque encuentra justamente, bueno, las bases, digamos así, de eso que está empezando a emerger como problema. Ahora, todo esto lo dice, después sigue, porque hace un largo trabajo de citas respecto de cómo considera el trabajo del salario y la economía política, que nada, hay que leerlo porque es sumamente interesante, digamos, las citas quirúrgicas que Marx elige para hablar de la economía política. Pero vamos a ver cómo continúa, ¿no? El siguiente apartado, este era el salario, el siguiente es la ganancia del capital, ¿sí? Y empieza planteando el capital. No me voy a detener tanto porque el razonamiento es bastante simple, es decir, porque ya quedó planteado en el primero, no puede salir de otro lado que del trabajo, porque los propios economistas me lo dijeron, digamos, ¿no? Entonces, bueno, si el trabajo produce la riqueza, ¿en qué se basa la propiedad privada? ¿No? O sea, ¿por qué no se problematiza la propiedad privada? Y ahí vamos sobre ese punto, ¿no? En la página 571, que es donde arranca la ganancia del capital, Marx se pregunta, ¿en qué se basa el capital, es decir, la propiedad privada sobre los productos del trabajo ajeno? ¿No? Es interesante, el capital es la propiedad privada sobre el producto del trabajo ajeno, ¿sí? En la ideología alemana, ¿qué va a decir? La propiedad privada es el trabajo a disponer, perdón, el derecho a disponer del trabajo de otros, ¿sí? Y acá entonces, algo que seguramente Pablo ya se los debe haber dicho varias veces en los distintos audios y demás, la propiedad empieza a ser, es en realidad no solamente propiedad de cosas, o no principalmente propiedad de cosas, no porque no lo sea, sino propiedad de relaciones, ¿sí? Y esto me parece que es importante decirlo, o sea, la propiedad no es el poseer cosas, es el derecho a poseer el trabajo de otros, el derecho a poseer, bueno, acá no, sobre los productos del trabajo del otro, ¿no? Esto Marx después lo va afinando, ¿no es cierto? Y un poquito más abajo dice, el capital es, pues, el poder de mando, poder de gobierno, traduce Beda esto, es interesante, el capital, en el capítulo 11, cuando habla de la cooperación, Marx dice conducción despótica, ¿no? La dirección despótica que hace el capitalista. Bueno, el capital es pues el poder de mando sobre el trabajo y sus productos. Es el poder de mando sobre el trabajo y sus productos. El capitalista posee este poder no por razón de sus cualidades personales o humanas, sino en cuanto es propietario del capital. El poder adquisitivo de su capital, al que nada puede oponer resistencia, es su poder. El poder adquisitivo de su capital, al que nada puede oponer resistencia, es su poder. Más adelante veremos, continúa Marx, de una parte, cómo el capitalista, por ser medio de su capital, ejerce su poder de mando sobre el trabajo, y de otra parte, cómo se ejerce el poder de mando del mismo capital sobre el capitalista. Y acá hay algo que no está para nada dicho, pero que, bueno, empieza, y que dentro del marxismo y dentro de la, digamos, de la militancia, incluso es un temón, que es decir, bueno, considerar al capital casi como un sujeto, ¿no? Es decir, porque le dice, ¿no? El poder de mando del mismo capital sobre el capitalista, ¿no? Marx dice en el Capital, en el capítulo 4, dice, en tanto vehículo consciente de este movimiento, el capitalista es capitalista, o sea, el poseedor de dinero es capitalista, ¿no? Es decir,
representa un movimiento, ¿no? Y habla del capital como sujeto, también para debatir. Son pequeñas notas al pie, molestas en muchos casos probablemente. Ahora, Marx se pregunta, ¿qué es el capital? El capital es trabajo acumulado. Fin de discusión, ¿no? Digamos, y eso lo dijeron los propios economistas políticos, o sea, no es algo que está descubriendo Marx. Entonces, si el trabajo produce toda la riqueza de la sociedad, si el capital es trabajo acumulado, ¿sí? ¿Cómo se explica nuevamente la existencia, ¿no?, de esa dominación por parte del capital? No me voy a extender mucho más en esto, ustedes leanlo porque también las citas son sumamente interesantes. Hace una referencia a Ricardo, ¿sí? Ha leído a Ricardo en algún, por lo menos algo ha leído a esta altura, y se mete en la página, a partir de la página 583, en la renta de la tierra, ¿sí? Esta retribución a este factor de la producción. Y ahí lo que dice Marx es, el derecho de los terratenientes tiene su origen en el robo, ¿sí? Y esto, si bien lo dice Proudhon en 1841, la propiedad privada es un robo, en realidad antes que Proudhon lo dice Say, ¿sí? Jean-Baptiste Say, el economista, ¿no?, que dice el derecho de los terratenientes tiene su origen en el robo. Los terratenientes gustan, como todo el mundo, de cosechar sin haber sembrado y exigen una renta, incluso por el producto natural de la tierra. ¿Sí? Efectivamente, la renta, lo que va a considerar, esto lo digo rápidamente y es, pues si a alguno le interesa lo profundiza, digamos, eh, para Smith, porque esto que leí es una cita que Marx toma de Smith y donde Smith cita a Say, lo que Smith considera como teoría de la renta es que por el mero uso de la tierra, ¿sí?, que fue apropiada, ¿no?, la llamada acumulación originaria, vaya a saber por qué, digamos, ¿no? Hubo en algún momento que alguien, porque hubo un tiempo que fue hermoso y entonces cercamos las tierras y bueno, y entonces tenemos propiedad privada, porque en definitiva esta es la llamada acumulación originaria. Lo que sostiene Smith es que la renta de la tierra es la que corresponde al uso de la tierra. El que va a dar un giro en esto es Ricardo, ¿no?, en la concepción de la teoría de la renta, que Marx toma, pero bueno, entonces capítulo 3 el tomo 3, perdón, del Capital, donde Ricardo lo que va a sostener es que en realidad tenemos que hablar de renta diferencial de la tierra, ¿no? Es decir, aparece renta de la tierra, ¿no?, cuando se incorporan tierras más productivas. Es decir, la renta es esa diferencia que aporta digamos, las propiedades naturales de la tierra, valga la redundancia, al producto final, ¿no? Y entonces es diferencial, no es absoluta. Para Smith todavía es absoluta esa renta de la tierra, esto quiero decir, no importa meternos en demasiadas cuestiones, ¿no?, en demasiados problemas con esto. Pero lo que no, algunos dicen la renta de la tierra es una ganancia extraordinaria, que es una ventaja comparativa, podríamos decir, respecto de otros lugares. Cuando se incorporan tierras más fértiles, ¿sí?, aparece la renta de la tierra para esas tierras más fértiles y se desaparece para las menos fértiles. Esto no importa el punto ahora, pero sí lo que importa es que también lo que va a citar Marx del propio Smith, que le da un lugar muy importante, pero que igual tiene esta concepción respecto de los terratenientes, es que en la página 584, de las tres clases productivas, es la de los terratenientes, aquella cuyo ingreso no cuesta trabajo ni desvelo, sino que brota por sí solo, por así decirlo, sin que medie ningún propósito o plan encaminado. ¿Sí? Es decir, bueno, es propietario de la tierra y le corresponde esa renta. Finalmente, va a decir Marx, y este es un análisis que hace, por distintos motivos hay una especie de unificación, esto también es una discusión en el marxismo y es una discusión en particular para América Latina, ¿no? Pero lo que dice Marx acá en la página 590 es que el resultado final
es la desaparición de la diferencia entre el capitalista y el terrateniente, ¿sí? Y que en realidad van a quedar en pie solamente, dice Marx, dos partes de la población, o dos clases en la población, la clase obrera y la clase capitalista, ¿sí? Porque la clase terrateniente, vamos a decir así, se unifica de alguna manera con la clase capitalista. Entonces, la pregunta es ahora, si terminando, digamos, el desarrollo, insisto, léanlo también porque es sumamente interesante lo que Marx decide reseñar, digamos, respecto de la teoría de la renta y respecto de ese factor de la producción, fundamentalmente en Smith, es preguntarnos, bueno, ¿de dónde brota entonces ese poder que tiene el capitalista o de dónde brota la propiedad privada? ¿Sí? Porque en definitiva la pregunta, o voy a hacerlo más cortito el camino. Marx dice, todo lo produce el trabajo. Perfecto. Pero el capitalista gobierna el trabajo. Perfecto. ¿Por qué gobierna el trabajo? Porque tiene la propiedad privada. Perfecto. ¿Y la propiedad privada de dónde salió? ¿No? Esta es un poco la pregunta que se hace Marx. Por eso, y lo digo desde ahora, en este texto, para Marx, la propiedad privada no es una causa, sino una consecuencia, ¿sí? Y esto es importante. Por supuesto, uno podría decir también viceversa, ¿no es cierto? Pero, digamos, si lo estiramos un poquito el concepto, justamente lo que Marx va a querer mostrar acá es que la propiedad privada es producto de ese trabajo enajenado, porque ese trabajo no es solo trabajo, es trabajo enajenado. Bien, pensar esta noción de trabajo en un sentido amplio, ¿no? Por ejemplo, como lo considera Riquet. Pero, ¿en qué sentido es trabajo enajenado? Y ahora nos detenemos entonces sí en el manuscrito sobre el trabajo enajenado, que es la última parte de este primer manuscrito. Y Marx dice, hemos partido de las premisas de la economía política, hemos aceptado su lenguaje y sus leyes, hemos dado por supuestos la propiedad privada, el divorcio del trabajo, el capital y la tierra, y asimismo el salario, la ganancia del capital y la renta de la tierra, al cual que la división del trabajo, la competencia, el concepto de valor, de cambio, etc. Partiendo de la propia economía política y con sus mismas palabras, hemos puesto de manifiesto cómo el trabajador desciende hasta el nivel de una mercancía y además la más miserable de todas, ¿no? Sería, ¿cómo puede ser esta relación inversa que produce todas las riquezas y él cada vez que produce más riquezas se animaliza más, ¿no? Al punto de convertirse en un objeto, al punto de convertirse en una cosa. Cómo la miseria del trabajador se halla en razón inversa al poder y la magnitud de lo que produce, cómo el resultado necesario de la competencia es la acumulación del capital en pocas manos, es decir, la más espantosa restauración del monopolio, y cómo por último se borran las diferencias entre el capitalista y el terrateniente, lo mismo que entre el obrero agrícola y el manufacturero, y la sociedad toda acaba dividiéndose necesariamente en dos partes o en dos clases, la de los propietarios y la de los trabajadores privados de toda propiedad. Claro que en ese menos de un párrafo resume, digamos, todo lo que nosotros le venimos dando vuelta respecto del análisis de los factores de la producción, pero es interesante ver cómo llegó, me parece a mí, a ese punto. La economía política parte del hecho de la propiedad privada, pero no la explica. Capta el proceso material de la propiedad privada que ésta recorre en realidad en formas generales y abstractas que luego rigen para ella como leyes, pero no comprende estas leyes, es decir, no demuestra cómo brotan de la esencia de la propiedad privada, ¿sí? Y un poquito más abajo dice, da por supuesto lo que tiene que demostrar, ¿sí? La pregunta sería, bueno, ¿lo tiene que demostrar? Bueno, no sabe, por lo pronto no lo demuestra, ¿no? Y al final de esa página 595 dice, nosotros tenemos que esforzarnos ahora en comprender la trabazón esencial que existe entre la propiedad privada, la avaricia, el divorcio del trabajo, el capital y la propiedad de la tierra, de una parte, y de otra, el cambio y la competencia, el valor y la desvalorización del hombre, el monopolio y la competencia, etcétera, etcétera, ¿no? La relación que media entre toda esta enajenación y el sistema monetario, ¿sí? No nos vamos a situar como el economista en un estado imaginario, dice
dice Marx, sino que lo que vamos a hacer es mirar, ¿no?, la relación necesaria entre la división del trabajo y el cambio, ¿no? Y prometo última cita y nos metemos ya más en términos generales al desarrollo de los momentos de la enajenación. Cuando Marx dice en la página 596, el trabajador se empobrece más cuanta más riqueza produce, cuanto más poderosa y extensa se hace la producción. El trabajador se convierte en una mercancía tanto más barata cuanto más mercancías crea, a medida que se valoriza el mundo de las cosas y en relación directa con ello se desvaloriza el mundo de los hombres. El trabajo no produce solamente mercancías, se produce a sí mismo. Esto es importante, y produce al obrero como una mercancía, y hace esto además en la misma proporción en que produce mercancías en general. Este hecho, esto que el trabajo se produce a sí mismo es importante, porque quien soporta finalmente la producción de todo, entonces no es otro que el obrero. Y dice Marx, este hecho solo expresa lo siguiente, que el objeto producido por el trabajo, el producto de este, se enfrenta a él como algo ajeno, como una potencia independiente del productor. El producto del trabajo es el trabajo plasmado en un objeto convertido en cosa, es la objetivación del trabajo. La realización del trabajo es su objetivación. Esta realización del trabajo, tal como se presenta en la economía política, aparece como la desrealización del trabajador, la objetivación se manifiesta como la pérdida de la servidumbre del objeto, la apropiación como enajenación, como alienación. Y esto es fundamental, porque en este parrafito pequeño de la página 596, bien, estamos acostumbrados a párrafos tremendamente largos, lo que hace Marx es separar algo que en Hegel estaba unido, lo hace reconociendo a Feuerbach en el medio, que es separar objetivación de enajenación. ¿Sí? Entonces, en esto que decíamos, que Marx encuentra, digamos, en la lucha por el salario entre el capitalista y el obrero, una suerte de dialéctica del amo y el esclavo, lo que aparece acá es, de fondo, es efectivamente esto. Es decir, para Hegel, podemos retroceder un poquito y son momentos de la autoconciencia, no importa en un punto eso, lo que sí importa es pensar el papel del esclavo y pensar el papel del amo, ¿no? El esclavo intercambia con la naturaleza, el esclavo metaboliza con la naturaleza y en ese metabolizar con la naturaleza radica o se cifra su humanidad, ¿no? ¿Por qué está su humanidad ahí? Bueno, porque justamente al intercambiar con la naturaleza, el esclavo tiene todavía la posibilidad de salirse de sí, objetivarse en el producto de su trabajo y reconocerse en ese producto de su trabajo, ¿no? Y volver enriquecido. Cosa que el amo ha perdido, ¿no? La conciencia la conciencia en tanto amo, digamos, en su papel de amo, ha perdido, porque ¿no? Se consume como animal o desea como animal, es decir, consume lo que el otro produce, no tiene ese intercambio con la naturaleza, no pasa por ese proceso de producción que es formación cultural, repitamos esto si es necesario, es decir, no es solamente producción de cosas, es producción de la vida en distintos aspectos, ¿no? Digamos, no solamente producción de cosas. Ahora, de cosas materiales. Digo, y esto también para profundizar en esta idea de que la propiedad tampoco es solamente propiedad sobre cosas. Ahora, para Hegel, ese salirse de sí, volver enriquecido, es la enajenación. Y objetivación y enajenación son dos momentos, es el mismo momento, vamos a decir así, dos momentos iguales, más que dos momentos iguales, el mismo momento. Son sinónimos, objetivación de enajenación. En cambio, acá lo que está haciendo Marx en este pequeño párrafo es separar eso y decir, en tanto proceso de objetivación, ¿sí?, en ese trabajo el obrero se objetiva, ¿sí?, pero inmediatamente pierde ese proceso de objetivación y no se puede reconocer, o sea, se corta ese proceso de objetivación porque eso deviene enajenación y se convierte en algo como en dos tiempos, por decirlo de alguna manera, y un poco lo que se sostiene entonces es que Marx separa, ¿no?, la objetivación de la enajenación. Son dos momentos diferentes, ¿no?, casi iguales, podríamos decir, pero diferentes al mismo tiempo, porque la enajenación entonces, igual que lo había denunciado ya Feuerbach, es pérdida. ¿Sí? ¿Por qué? Y bueno, porque se va.
¿Está bien? Y acá, si quieren, podría entrar Locke, por ejemplo, ¿no? Porque Locke lo que había hecho como operación, entre comillas, era justamente cifrar o adherir, digamos, a la noción de libertad o al concepto de libertad de la propiedad, ¿no? Dentro de la libertad está la propiedad. ¿Y qué es la propiedad? Todo lo que yo consiga con mi trabajo es mío, es mi propiedad. Y me hace libre mi propiedad, ¿no? Ser propietario de lo que yo he trabajado. Marx, ¿qué dice? Entonces el obrero tampoco es libre desde este punto de vista, y esto se lo tenemos que criticar a Locke, porque no es cierto que soy propietario del producto de mi trabajo. Trabajo y no soy propietario. Ergo, no soy libre, si lo pienso en términos, por ejemplo, de Locke. ¿Sí? Digo, Locke es también un exponente de la economía política. ¿Sí? Bueno, entonces ahí aparece esto que Marx plantea, digamos, como algo nuevo, si se quiere, que es eh, separar la objetivación de la enajenación. Si queremos, y siendo un poco como yendo al grano, al punto, uno diría, bueno, pero entonces, ¿de qué se trata? ¿En qué empezaría a consistir nuestro quehacer político? Y bueno, no puede ser terminar con el trabajo, ¿está bien? Porque en realidad terminar con el trabajo sería terminar con la producción de la vida. O sea, toda la riqueza, todo lo que se produce, lo produce el trabajo. Es decir, no puede ser la finalización del trabajo. Lo que tiene que ser es eventualmente, y tampoco de la objetivación, si lo pensamos en términos filosóficos, porque es necesario ese intercambio, ese metabolismo con la naturaleza, ¿sí? Ese reconocerse por fuera de uno. Lo que hay que terminar es con que eso no te pertenezca. ¿Sí? Digamos, con la enajenación como pérdida. Por eso se trata nuevamente de recuperar algo. Lo mismo en este punto que era lo que planteaba Feuerbach. La humanidad tiene que recuperar para sí esos atributos que puso fuera de sí. Con la propiedad privada pasa lo mismo. ¿Sí? Es decir, se invirtió algo, ¿sí? Que parece exterior al hombre, pero que es creado por el hombre. ¿Sí? O sea, una materia muerta que domina a la humanidad, eso es la propiedad. Y Marx dice, bueno, tiene que volver a ser al revés, ¿sí? Ahora, esto se da en un medio práctico, ¿sí? No es un problema religioso, no es un medio profano, si quieren, jugar juguemos con este concepto de enajenación profana que planteábamos para el Estado, ¿sí? Esto no es una cuestión de creencias, ¿no? Y insisto con esta separación de los jóvenes hegelianos, ¿no? Con esta idea, bueno, lo decimos, lo entendemos, se termina el problema. No, lo decimos, tal vez lo entendemos, pero algo más tenemos que hacer porque esto por sí solo no va a cambiar. Y menos cuando de lo que se trata no está de tal o cual creencia, sino de la producción de la propia vida. Y entonces empieza a estar un lugar antes, digamos, ¿no? Es decir, podríamos decir así, che, y si además de enajenarnos en Dios, no estamos creando una enajenación propia acá en la tierra en la cual nos reconocemos como libres por ese rodeo que es el Estado y lo creamos nosotros para sentirnos libres, pero no somos libres. Y si además, ¿no? Sería como en este texto, ¿no? en ese recorrido, estoy medio parodiando esto, pero digamos, y si además ¿será que nos tenemos que representar en ese estado como iguales porque en realidad ese momento es necesario para justificar esto otro que es que producimos la vida, pero nada de eso nos pertenece? ¿No? Digamos, es una preguntita más, otra preguntita más que va empezando a dar con el núcleo del problema, me parece a mí, ¿no? Entonces, Marx profundiza, digamos, esta idea de que el trabajo, en lugar de realizar, ¿no? Esta idea que ya Hegel había presentado como formación cultural, desrealiza. O sea, cuando el hombre hace trabajos, cuando el hombre es humano, digamos, que es cuando trabaja, en realidad se siente desrealizado, se siente un animal, y cuando hace actividades de animal, se siente humanizado, ¿no? Es decir, fuera del trabajo. Es decir, ¿de qué se trataría? Bueno, de recuperar para el trabajo esa capacidad de realización que el trabajo tiene. Y ahora lo que va a decir Marx es que el trabajador, digamos, pone su vida en el objeto, el obrero pone su vida en el objeto, pero su vida ya no le pertenece a él, ¿no? Es decir,
le pertenece al objeto. Algo que en realidad ya lo denunció en términos, si quieren, un poco más políticos en la crítica de la economía política. Es decir, bueno, el obrero ya no se reproduce como hombre, sino que se reproduce como mercancía, se reproduce como obrero, o sea, como simple humanité, digamos, para servir al capital y para seguir produciendo. Entonces, el obrero, dice Marx, se convierte en un vasallo de su objeto, ¿no? Pensemos la literatura que Marx tiene atrás, también para, en muchos casos, algunos pasajes, ¿no? Porque lo que ocurre, ¿no? Es que se convierte solamente en sujeto físico, dice Marx, ¿no? Tiene que servir todo el tiempo al capital. Y al final de la página 597, vamos a leerlo porque también es importante, dice Marx: la economía política oculta la enajenación contenida en la esencia misma del trabajo, por cuanto que no considera la relación directa que media entre el trabajador, el trabajo y la producción. Evidentemente, el trabajo produce maravillas para los ricos, pero produce miseria y desamparo para el trabajador. Produce palacios, pero también tugurios para los que trabajan. Produce belleza, pero también invalidez y deformación para el trabajador. Sustituye el trabajo por máquinas, pero obliga a una parte de los obreros a retornar a los trabajos de la barbarie y convierte a otros en máquinas. Produce espíritu, pero produce también estupidez y cretinidad para el trabajador, ¿no? Esto hablando de la economía política. La relación directa entre el trabajo y sus productos es la relación entre el trabajador y los objetos producidos por él. La relación entre el rico y los objetos de la producción y con la producción misma no es sino la consecuencia de aquella primera relación, y la corrobora. Este otro aspecto lo examinaremos después. Y esa es la dialéctica del amo y del esclavo, ¿sí? Formulada al final de la 597 y al principio de la 598, ¿no? Porque justamente, es decir, la relación que tiene el trabajador y el trabajo con los productos es una relación de producción, ¿sí? Mientras que la relación que tiene el capitalista con esos productos es una relación de ajenidad, aunque le pertenezcan, ¿sí? Y ahí se asemeja a esta idea del amo que Hegel planteaba. Y entonces ahí Marx dejó planteada ya este primer momento de la enajenación, o del trabajo enajenado, que Marx analiza detalladamente, podríamos decir, ¿no? El primer momento, entonces, es la enajenación del producto del trabajo. Es decir, ese producto de trabajo no le corresponde. Pero esto conlleva no solamente el hecho de que se le enajena, digamos, el producto de su trabajo, sino que también se parte, por decirlo de alguna manera, el momento de la objetivación del momento de la enajenación, ¿sí? Como crítica a Hegel. Ahora, nosotros dijimos cuando hablamos del capital, ¿no? Cuando hace la crítica de la ganancia, que el capital gobierna el proceso de producción, ¿se acuerdan? Lo dijimos hace un rato. Y entonces el segundo momento de la enajenación o del trabajo enajenado es que Marx lo plantea en estos términos, en la página 598. Dice: hasta aquí solo hemos considerado la enajenación, la alienación del trabajador por uno de sus lados. Fíjense que acá, por lo menos en esta traducción de Wenceslao Rose, se toma como sinónimo, ¿sí? Alienación de enajenación. Por uno de sus lados, el de una relación con los productos de su trabajo. Pero la enajenación no se manifiesta solamente en el resultado, sino también en el acto de la producción, dentro de la misma actividad productiva, ¿sí? Es decir, no solamente no le corresponde el producto del trabajo al trabajador, sino que tampoco le corresponde el decidir sobre esa actividad productiva. Y esto lo deshumaniza aún más, ¿sí? Porque ese proceso por el cual el trabajador metaboliza con la naturaleza, intercambia con la naturaleza o interviene sobre la naturaleza para poder objetivarse, tampoco ya le corresponde,
¿sí? Y ahí Marx hace un juego de palabras muy, muy interesante, ¿no? Porque va a decir, es la enajenación de la actividad y la actividad de la enajenación, ¿no? Es decir, ahí se produce la enajenación, si quieren, principal. ¿En qué sentido? Y bueno, que ya no domina para qué hace lo que hace, ¿sí? No domina ese proceso de producción, porque quien gobierna ese proceso es el capitalista. Le dice qué hacer, cómo hacer, dónde hacer, ¿sí? Y él ya no tiene... ¿no? En el capítulo 4 del Capital, al final de ese capítulo que es maravilloso, dice Marx, y aquí veremos, ¿no? Tras bambalinas, ¿no? Detrás de esa puerta donde no se admite la entrada salvo por negocios, dice Marx usando las palabras, veremos cómo no solo cómo el capital produce, sino cómo se produce el capital, ¿no? Cómo el capital produce es la autoproducción del capital. Bueno, y acá es más o menos lo mismo, ¿no? Es la enajenación de la actividad, es la actividad de la enajenación. No solamente se enajena de aquello que hace, sino cuando lo hace, se sigue produciendo esa enajenación, ¿no? Es como interesante, digamos, más allá del juego de palabras, cómo lo plantea. Entonces, en esta parte, en la 598, que estamos en el segundo momento, que es la enajenación de la actividad, dice, ¿en qué consiste, pues, la alienación del trabajo?, se pregunta Marx. En primer lugar, en que el trabajo es algo exterior al trabajador, es decir, algo que no forma parte de su esencia, que debería, si quieren, lo ponemos entre paréntesis, en que el trabajador, por tanto, no se afirma en su trabajo, sino que se niega en él, no se siente feliz, sino desgraciado, no desarrolla al trabajar sus libres energías físicas y espirituales, sino que por el contrario mortifica su cuerpo y arruina su espíritu. El trabajador, por tanto, solo se siente él mismo fuera del trabajo, y en este se encuentra fuera de sí. Cuando trabaja no es el mismo y solo cuando no trabaja cobra su personalidad. Esto quiere decir que su trabajo no es voluntario, libre, sino obligado, trabajo forzoso. Y ojo, esto no, Marx lo pone acá como ejemplo, pero nosotros sabemos que el obrero moderno no es un esclavo, ¿no? También, eso también está bien plantearlo. No constituye, por tanto, la satisfacción de una necesidad, sino simplemente un medio, ¿no? Y es importante, para satisfacer necesidades exteriores a él. El carácter extraño a él del trabajo se manifiesta en el simple hecho de que el trabajador huye del trabajo como de la peste, tan pronto como deja de sentirse obligado a trabajar por la coacción física o por cualquier otra clase de coacción, ¿sí? O de cualquier otra clase de coerción. Esto lo ha perfeccionado mucho el capitalismo, ¿no? Sigo con la lectura. El trabajo exterior, el trabajo en que el hombre se enajena, es un trabajo en que se sacrifica a sí mismo, que mortifica finalmente. La exterioridad del trabajo para el trabajador la revela el que no es su propio trabajo, sino un trabajo ajeno, no le pertenece a él, ni él se pertenece, el trabajador, ni se pertenece el trabajador a sí mismo, sino que pertenece a otro. Como la religión, vuelve Feuerbach, donde la propia actividad de la fantasía humana, del cerebro y del corazón humanos, obra como si se tratase de una actividad independiente del individuo, divina o simbólica, así también la actividad del obrero no es su propia actividad, pertenece a otro, es la pérdida de sí mismo, ¿sí? Y lo que es interesante de este proceso que está planteando Marx es que esta actividad de la enajenación o esta enajenación de la actividad es un proceso de autoenajenación, ¿sí? Es decir, porque él la hace, él desarrolla esta actividad y ese es el proceso de autoenajenación. Es bien interesante. Ese es el segundo momento. El tercer momento, ¿sí? Dice Marx, pero hay también una tercera acepción del trabajo enajenado derivada de los anteriores, ¿sí? Y es que el hombre es, dice Marx, un ser genérico, ¿sí? Ahora, ese ser genérico, digamos, toma el género como un objeto suyo, se expresa en ese género, en los otros como iguales. Ahora, en un ser, digamos, o tiende hacia un ser universal. El problema, dice Marx, es que si a todos los hombres les pasa lo mismo y están enajenados de su actividad o en un proceso de autoenajenación en ese
ejercicio de su actividad, se le quita, digamos, desaparece ese ser genérico. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque no se realiza como hombre. ¿Sí? Nadie se realiza, vamos a poner así, si el conjunto de los obreros no se realizan como hombres, al ser enajenada su actividad productiva, que es la que los hace hombres finalmente, que es ese intercambio con la naturaleza, ¿no? Esa potencia que porta el esclavo desde el punto de vista de Hegel, ¿no? Decir punto de vista de Hegel es una falta de respeto a Hegel, que me perdone Hegel, ¿no? Pero se le quita esa posibilidad, pues entonces es imposible reconocerse en el otro como humano, porque ninguno es humano, ¿está bien? Entonces se le quita esa posibilidad de pertenecer al ser genérico, ¿sí? No se reconoce la tercera forma, el tercer momento, ¿no? Momento me parece que es la más que forma, lo que no podríamos pensar es en tipos, ni tampoco en tipos de enajenación, ni tampoco deberíamos pensar en que son momentos sucesivos, ¿no? Como fases sucesivas, sino que es uno y el mismo proceso analizado como desde distintas aristas, por eso la idea de momentos y en términos filosóficos, cosa que inmediatamente después en la ideología alemana Marx también va a criticar, ¿no? La pregunta que sigue, y es bien interesante, reparen bastante si pueden en esta cuestión del ser genérico y por qué se separa de ese ser genérico, pero básicamente la operación, entre comillas, es bastante sencilla, ¿no? Digamos, si la mayoría de la población se enajena y pierde su humanidad en el trabajo, evidentemente no hay forma de reconocerse en otros, ¿está bien? Entonces el ser genérico desaparece. Ahora, hay un cuarto momento que es más grave aún, o grave, que es la enajenación del hombre respecto del hombre, ¿sí? No ya del ser genérico, del conjunto, de la comunidad, sino del hombre. Y ahí la pregunta que se hace Marx es buenísima, porque era bastante piola este muchacho, hace preguntas interesantes. Y dice, estoy en la página 602, y dice Marx, si el producto de mi trabajo me es ajeno, se enfrenta a mí como una potencia extraña, ¿a quién pertenece entonces? Si mi propia actividad no me pertenece a mí, es una actividad ajena, es impuesta, ¿a quién pertenece entonces? ¿No? Si el producto del trabajo no me pertenece, si la actividad no me pertenece, ¿a quién pertenece? A otro que no soy yo, dice Marx. ¿Quién es ese otro? ¿Son los dioses? Se pregunta. Y no son los dioses, ¿no? Y hace toda una explicación de por qué. Y dicen un poquito más abajo en la página 602, el ser ajeno, a quien pertenece el trabajo y el producto del trabajo, el ser a cuyo servicio se halla el trabajo y que disfruta del producto de este, solo puede ser el hombre mismo. ¿Sí? No puede ser otro que el hombre. Ahora, si el producto del trabajo no pertenece al trabajador y se enfrenta a él como una potencia ajena, solo puede ocurrir porque pertenece a otro hombre que no es el mismo trabajador. Si su actividad es para él un tormento, tendrá que ser para otro un placer y constituir el goce de vida de otro. No es en los dioses ni en la naturaleza donde hay que buscar esa potencia ajena que se alza sobre el hombre, sino solamente en el hombre mismo. Recordemos lo que más arriba decíamos de que la actitud del hombre hacia sí mismo solo se hace objetiva, real, a través de su actitud hacia el otro hombre. Cuando, por tanto, se comporta hacia el producto de su trabajo, hacia su trabajo materializado, como hacia un objeto ajeno, hostil, dotado de poder e independiente de él, se comporta hacia ello como hacia algo de que es dueño otro hombre, un hombre ajeno a él, enemigo suyo, más poderoso e independiente de él. Cuando se comporta así, cuando se comporta hacia su propia actividad como hacia una actividad esclavizada, se comporta hacia ella como hacia una actividad puesta al servicio bajo el señorío, la coacción y el yugo de otro hombre, ¿sí? Entonces, lo que Marx va a plantear acá es efectivamente ese otro hombre, o mejor dicho, ese que si no me pertenece a mí el producto de mi trabajo, si no me pertenece a mí la actividad, no pertenece a los dioses, pertenece a otro hombre, ese otro hombre es el capitalista. Y entonces, finalmente, el trabajo, lo que hace es enajenar al hombre del hombre mismo, produciendo dos clases de hombres, ¿sí?
y no una esencia genérica, una comunidad, es imposible un universal, ¿sí? Así. ¿Por qué? Porque, bueno, justamente porque hay una parte que va a producir y otra parte que vive de lo que producen los que producen, ¿sí? Entonces, ahí está el problema central, ¿no? Y en la página de la 602, principios de la 603, dice, en el mundo real de la práctica, la autoenajenación, y esto es muy importante, en el mundo real de la práctica, la autoenajenación solo puede manifestarse a través de la relación práctica real con otros hombres. El medio empleado por la enajenación es a su vez un medio práctico. Si el medio, y lo digo ahora termino de leer, pero si el medio empleado por la enajenación en el trabajo es un medio práctico, la superación de esa enajenación también es práctica, ¿sí? Y ahí vamos al tercer manuscrito. Y en realidad empieza a ser como el gran problema, ¿no es cierto?, de Marx, que es, bueno, cómo superar esa enajenación. Sigo, entonces, de la relación práctica con otros hombres, el medio empleado por la enajenación es a su vez un medio práctico. Mediante el trabajo enajenado, pues, no solo engendra el hombre su actitud hacia el objeto y el acto de la producción como la actitud hacia un hombre ajeno y hostil a él, sino que engendra además la actitud en que otros hombres se hallan con respecto a su producción y a su producto, y aquella en que él mismo se halla ante estos otros hombres. Del mismo modo que convierte su propia producción en algo en que se desrealiza, en una pena, que su producto se trueca para él en una pérdida, en algo que no le pertenece, engendra con ello mismo la dominación de quien no produce sobre la producción y sobre el producto. Al enajenarse su propia actividad, hace que el otro, el extraño, se apropie de una actividad que no es suya, ¿no? Esto tiene una forma más aguerrida, por ejemplo, en el manifiesto, ¿no? Es decir, el capitalismo crea sus propios sepultureros, si quieren, ¿no? Digamos, para ponerlo en términos rápidos. Pero quiero ir al parrafito siguiente. Dice, por consiguiente, mediante el trabajo enajenado, alienado, crea el trabajador la relación de un hombre ajeno al trabajo y situado fuera de él con este trabajo. O sea, el trabajador crea al capitalista, al hombre que está fuera de ese proceso. ¿Está bien? Y de vuelta resuena esta idea o esta noción de poder social extraño. No lo puede crear otro. ¿Está bien? Esto es lo que está sosteniendo Marx. La relación entre el trabajador y el trabajo engendra la relación entre este trabajo y el capitalista, o como quiera que se llame al patrono, al dueño del trabajo. Por tanto, el producto, el resultado, la consecuencia necesaria del trabajo enajenado, de la actitud exterior del trabajador ante la naturaleza y ante sí mismo, es la propiedad privada. ¿Sí? Entonces, la consecuencia de este trabajo enajenado, que es a su vez un proceso de autoenajenación, o sea, es el trabajador quien le da al capitalista, le otorga este disfrute, digamos, del producto de su trabajo, genera la propiedad privada. El trabajo enajenado es el origen de la propiedad privada. Entonces, la pregunta inicial, que era, bueno, ellos dan por sentada, para la economía política, la propiedad privada es un hecho, ¿no? Si quieren volvemos con el razonamiento, pero decir, bueno, el trabajo crea todo, pero el capital dirige todo, y lo dirige en virtud de la propiedad privada, pero, ¿y de dónde salió la propiedad privada? Le dice Marx, bueno, del trabajo enajenado. Es decir, este poder es un poder creado por los obreros, pero que no le corresponde, no le pertenece, está enajenado. Es decir, ¿qué es lo que está enajenado? La capacidad de producir la vida, porque en definitiva lo que hace el trabajador es producir la vida, o lo que hacen los trabajadores es producir la vida. No solamente la propia, sino la de los demás, ¿no? Y empieza a surgir una pregunta que podría sonar ingenua, pero es interesante. Che, ¿qué piola sería si todos trabajáramos? ¿Qué pasaría? ¿No? O si lo hiciéramos libremente, o si además disfrutáramos de lo que hacemos. Fíjense, sería maravilloso, ¿no? Bueno, nada, por supuesto no está planteado así, ni es una cuestión utópica, pero en potencia hay algo que sí se puede transformar ahí. Y eso es lo que también está presente siempre, y está bueno pensar en Hegel en eso, ¿no? Es decir, en esta existencia actual, práctica, si quieren le agregamos, bueno, está también la posibilidad de esa transformación, porque tendríamos que transformar esto, hacer que el trabajo vuelva a ser, o sea, la realización del hombre, en tanto formación cultural, y entonces, bueno,
eventualmente lograr esa universalidad que así, con la existencia de clases del hombre contra el hombre, es imposible de alcanzar bajo cualquier punto de vista. ¿Sí? Entonces, el trabajo enajenado es la causa de la propiedad privada. Lógicamente, más vale, no puede decir, bueno, la propiedad privada es causa del trabajo enajenado, lógico, una vez que, pero es interesante cómo extremar el razonamiento, el propio planteo de la economía política, lo lleva a esta conclusión, ¿no? Sigue un poquito más, dice, es cierto que el concepto del trabajo alienado, de la vida alienada, lo hemos obtenido en la economía política como resultado del movimiento de la propiedad privada. Pero cuando analizamos este concepto, vemos que aunque la propiedad privada parezca como el fundamento de lo mismo que los dioses originariamente no fueron la causa, sino el resultado del extravío de la inteligencia humana. ¿Sí? Más tarde esta relación se trocará en interdependencia, ¿no? Lo que decíamos recién, obviamente, el trabajo enajenado es causa de la propiedad privada y la propiedad privada del trabajo enajenado, ¿sí? Una vez que esto existe, no puedo decir primero esto y después lo otro, ¿no? Pero digo, también vuelve a poner la cuestión de los dioses, ¿no? Digo, la concepción feuerbachiana. Solo al llegar al último punto culminante en el desarrollo de la propiedad privada, se pone nuevamente de manifiesto este secreto suyo, el de que es, de una parte, producto del trabajo enajenado y de otra, el medio por el cual el trabajo se enajena, el medio de que se vale para realizar esta enajenación. ¿Sí? Y esto es lo que la economía política no ve. ¿Sí? Y la conclusión a la que llega Marx es que justamente del trabajo enajenado llega al concepto de propiedad privada, que es ese concepto que la economía política no planteó. Si quieren, por ahí como síntesis, ¿no? Digo, para los momentos de la enajenación, entonces del producto del trabajo, de la actividad, del ser genérico y del hombre, produciéndose las clases. ¿Sí? Pues yo hago por ahí medio hincapié en esto porque es interesante pensar tal vez que Marx no se corre de la necesidad de un pasaje por un universal, ¿no? Es decir, y digo, para pensar también en la ideología alemana. La idea entonces, lo que aparece todavía es el planteo feuerbachiano de fondo, o sea, lo que viene después, que son el segundo y el tercer manuscrito, en particular la discusión sobre el comunismo, ¿sí? Y la crítica que con Feuerbach Marx le va a hacer a Hegel. ¿Sí? Ahí sí ya con nombre y apellido, que esto lo va a desarrollar Pablo y está planteado en el tercer manuscrito. Pero ese reconocimiento, digo, si quieren como síntesis, o más o menos como síntesis, ese reconocimiento inicial que hace Marx a Feuerbach respecto de haber producido una revolución, digamos, en términos filosóficos, al hacer la crítica de Hegel, lo que Marx está haciendo en alguna medida es tomar ese modelo, el modelo de la inversión, donde, ¿no? el sujeto pone por fuera de sí y como predicado suyo, digamos, todos sus atributos, que es el caso de la esencia genérica con la religión. Y lo que supone esto, ¿no? Es que justamente algo humano se invierte, ¿sí? Y que eso que se invierte aparece como algo exterior a lo humano, pero no deja de ser humano, es solamente algo humano invertido, ¿no? Y esto que Feuerbach vio para la religión, Marx lo empieza a ver para el Estado y ahora lo empieza a ver también para el trabajo, ¿sí? Entonces la inversión del trabajo, ¿sí? Como una entidad o como una actividad ajena al individuo, ajena al obrero, extraña al obrero, aparece como propiedad privada, aparece como cosa trascendente que es propiedad privada, de la misma manera que los atributos de la humanidad aparecen como cosa trascendente que es Dios. Digo, para pensar el modelo feuerbachiano, ¿no? Y la propiedad privada entonces aparece como un hecho para la economía política. Sin embargo, la economía política ha reconocido siempre, no sé siempre, pero de que es economía política, por lo menos, que el trabajo es el que crea la riqueza, ¿sí? Y por lo tanto no puede ser sino el trabajo el que aparezca como única fuente de la propiedad, ¿sí? Y este es el recorrido que hace Marx. La riqueza la crea el trabajo para la economía política, no así, y esto estaba planteado en el esbozo de crítica a la economía política,
no para el mercantilismo como corriente de la economía, no para la fisiocracia, donde la riqueza está producida en un caso por los intercambios internacionales, por la balanza comercial, y en otros casos por la tierra, ¿no? Pero sí para de Smith en adelante. Y cuando lo que pensamos que digamos, el trabajo es la fuente de la propiedad privada, pero no lo reconocemos, lo que hacemos es poner una materia muerta, y esto en estos términos lo plantea o lo traduce por lo menos Riquet, que domina la humanidad, ¿no? Y esa materia muerta es justamente la propiedad privada, que está bien, en definitiva, porque además, porque el capital es trabajo acumulado, dicho por la propia economía política, ¿no? La otra cosa importante para considerar y para tener en cuenta es esta separación entre el momento de la objetivación y de la enajenación, que en Hegel estaban unidos y que acá aparecen, bueno, como dos momentos, reconocidos como dos momentos. ¿Y esto por qué? Porque no se trata de terminar con el trabajo, ¿sí? Sino con esta relación de propiedad sobre el trabajo de los demás que ejerce el capital, que en definitiva es eso, no es una suma de cosas, un capital o el capital, sino el derecho a disponer de ese trabajo, ¿no? Y entonces, digamos, esa inversión que se produce respecto del trabajo y la propiedad privada, lo que hace es nuevamente generar una pérdida de la esencia humana, ¿no? Y ya no de los atributos de la humanidad, sino los atributos más personales, digamos, esa capacidad que tiene el ser humano de metabolizar con la naturaleza y producir la propia vida, ¿no? Y hacerlo además con otros. Los momentos de la enajenación, repito, la enajenación respecto del propio trabajo, ¿sí? La actividad de la enajenación, que es la enajenación de la actividad, ¿sí? La enajenación del ser de la especie o del ser genérico, que se pierden, digamos, todos los atributos de la universalidad, con una idea de pertenencia a ese ser genérico también hegeliana, ¿no? Es decir, la libertad no es la autodeterminación o la autoafirmación de la libertad, sino que es en la universalidad con otros, y si todos la hemos perdido, digamos, en este trabajo enajenado, pues nadie lo es, y entonces no somos parte del ser genérico. Y por último, entonces, la idea de que se enajena en otro sujeto, ¿no? Y entonces es una enajenación del hombre respecto del hombre. La objetivación produce vida, ¿sí? La enajenación produce una pérdida de esa humanidad. Por eso es interesante pensar el trabajo en términos más bien amplios, me parece a mí, esto como se quiere, como formación cultural, que ya lo había planteado Hegel, que no es solamente producción de cosas, no es una discusión de, bueno, qué cosas producimos o qué cosas no producimos, sino el modo en el que producimos y producimos todo, en definitiva, ¿no? El hombre, Marx va a decir en la ideología alemana, es productor no solamente de las cosas que consume, sino también de sus propias ideas y sus propias representaciones. El tema es en qué relaciones y en qué marco y qué producen sobre nosotros esas representaciones que nosotros creamos, ¿no? Es decir, no cabe duda después de Feuerbach que a Dios lo creamos nosotros. Ahora, ¿qué hace Dios sobre nosotros una vez que lo creamos, ¿no? Esta relación es interesante. Y esto me parece también, nuevamente, la noción de enajenación profana, que ya la había planteado para el Estado, que es, esto no lo hacen los dioses, esto lo hacemos nosotros. Y si lo hacemos nosotros, y este es el medio práctico, ¿qué significa que esta enajenación se produce en un medio práctico? Que lo hacemos nosotros, nosotras, nosotres, lo tendremos que superar nosotros, ¿no? Esto es un poco la cuestión.